Luis Lauge te informa sobre la realidad política, sindical y la relación de los trabajadores con las empresas. Trabajadores y empresarios. Un programa donde las voces de los protagonistas y el análisis son el centro de la noticia. Empresarios, como siempre, de 4 a 5 de la tarde por Ecomedios AM 1220. Estaba viendo cosas, curiosas, forman parte de la democracia. También es bueno que se lo reconozca. Cristina Fernández de Kirchner está en el Senado presidiendo, acaba de finalizar, creo que el acto, presidiendo la proclamación de la fórmula ganadora de Javier Milei y Victoria Villarroel. Esto es un acto previo, es una asamblea legislativa donde están todos los diputados y todos los senadores, donde el acto previo para lo que va a ser la asunción del mando de Milei Villarroel el 10 de diciembre. Es un argumento que le corresponde, por supuesto, a la presidenta de la Nación, que en su momento no quiso ponerle la banda a Mauricio Macri. Estas cosas simbólicas, estamos hablando precisamente cuando hacíamos el programa de estas cosas simbólicas del kirchnerismo, que tiene este complejo de inferioridad respecto de quedar mal y quedar como antidemocrático ante la gente, cuando en realidad, voy a tomar una palabra que me dijeron, el gatito mimoso parece ser que no es Javier Milei, sino el gatito mimoso es el kirchnerismo. ¿Por qué es el kirchnerismo? Claro que también lo es el radicalismo, que en toda esta disputa de Juntos para el Cambio, votando a Milei en la segunda vuelta, no pide ni siquiera la presidencia de la Cámara de Diputados. Los dos partidos populares, el peronismo, gobernado, si se quiere, por el kirchnerismo, y el radicalismo por el otro lado, bien, gracias. Así, claro que ganan personajes como Milei, que está en este momento con una enorme confusión desde el punto de vista de un montón de cosas que tienen que proclamar. Claro, faltan 10 días para las elecciones y hasta tuvo que venir de Estados Unidos Milei hoy para decirle a Radio Mitre, yo pienso si esta va a ser también la manera, ¿no? Decirle a las radios amigas o decirlo por Twitter, todo, sí, es probable, porque sabemos que en esta elección las redes sociales tuvieron mucho que ver en crear un clima de falta de convivencia política, donde un mal gobierno de Alberto Fernández nunca llevó a la violencia, por ejemplo. No sé qué se entiende a veces por estar al borde de violencia política después de lo que vivimos en el 73 con la llegada de Perón, con la influencia de López Rega, con Montoneros y Aler metiendo los fierros en la calle, y después con la dictadura militar. Toda la formalidad, el kirchnerismo, este gatito mimoso, lo está poniendo con un argumento que lo pongo en la mesa de discusión, que es Cristina Fernández de Kirchner diciendo que en la presidencia de la Cámara de Diputados, hoy parece querer ganarse la amistad de los que la abuchearon permanentemente, ahora que derrocaron bajaron el sobreseimiento que tenía en el tema de, de los hoteles K, de lo que tiene que ver con el dinero K. Ella avaló políticamente, como si sirviera, que Cristina estaba corrida hace bastante tiempo esto, ¿no? La verdad, se habilita por Twitter nada más y avaló y elogió que en la presidencia de la Cámara de Diputados fuera para un candidato de la Libertad Avanza. Este es otro de los temas que tiene Milei junto para resolver y para tratar de mostrar, creo que el último bastión es la presidencia de la Cámara de Diputados, para demostrar que tiene un poco de independencia de Mauricio Macri. Mauricio Macri que se coló muy bien ahí atribuyéndose los votos que le dieron el triunfo a Javier Milei. Quiero recordar que en la segunda vuelta, con el porcentaje para llegar al 54%,
todo el 23 o el 24% de Juntos para el Cambio fueron de los votantes de Juntos para el Cambio, incluidos los radicales, que no son de Macri en este momento. Entonces, pero Macri, viendo la debilidad del presidente electo, viendo que tiene que formar la Cámara de Diputados, argumento que Milei podría utilizar también con el peronismo para formar la presidencia de la Cámara de Diputados, por ejemplo. O se creen que el peronismo no podría. Pero no sé, ya a esta altura no lo creo nada. Me parece que el peronismo, ni siquiera el gobierno nacional con Alberto Fernández, salió ni siquiera a desmentir que sea mentira que los gobernadores no tengan dinero para pagar los aguinaldos. No sale a aclarar, no sale a agradecer a los votantes que le dieron la primera minoría en la primera vuelta, no sale a defender su gobierno. Es increíble, es la manera más absoluta de la antipolítica en un partido tradicional como el peronismo. Ni el radicalismo sale, por supuesto, del otro lado a exigir nada y dejar que todo esto fluya y que Milei, todos estemos supeditados a que Macri no lo convenza demasiado de todo Milei para que las cosas no vayan demasiado mal. Decía que Cristina Fernández de Kirchner había dicho que le parecía bien que la presidencia de la Cámara estuviera en manos de La Libertad Avanza. Y resulta que con el argumento, lo dijo por Twitter, hace mucho tiempo que ni aparece ni le habla a la ciudadanía, diciendo que en el 2015, cuando le había ganado, cuando habían ganado en ese momento, en la segunda vuelta, que ganó Macri a Scioli, sin respetar que en la primera vuelta había ganado Scioli, en ese momento, respetaba y le parecía lógico que la presidencia de la Cámara de Diputados y la presidencia del Senado la tuvieran Cambiemos. Porque ganó en la segunda vuelta. Para mí el resultado, desde el punto de vista de repartir los porotos, quiero decir, no de la definición en la segunda vuelta, en esa ocasión el presidente de la Cámara del Senado fue Federico Pinedo, de Cambiemos, y después fue Emilio Monzó en la de diputados. Para mí es un argumento errado, de Cristina y de cualquier jurista. Acá no ganó La Libertad Avanza, salió tercera, salió segunda. Y Cambiemos, y Juntos por el Cambio salió tercero en la primera elección. En la segunda elección es entre Macri, bueno, perdón, el error fallido. Entre Milei es lo mismo, ¿no? A esta altura parece ser que es lo mismo. Si Milei no advierte esta influencia porque no va a poder gobernar bien, ¿eh? Este, eh, en ese momento, bueno, yo decía que tanto el resultado válido para el reparto de los porotos de la presidencia, porque acá se eligió un presidente, pero ya los diputados quedaron consolidados en la primera vuelta, el 22 de octubre, y acá está con mayoría todavía el peronismo y tiene Cambiemos en segundo lugar y recién en una alianza con La Libertad Avanza llega a empatarle los puntos. En política, a mí me parece que hacen mal las cuentas, el kirchnerismo es un gatito mimoso, no sale a hablar, no me asombra a esta altura del partido, pero yo para que le pongan un poco de sentido común, algunas cosas que piensa hacer Milei, por ejemplo, la de bueno, por supuesto que estar en el resultado de su reunión en Estados Unidos, su viaje relámpago que llegó ahí, haber hablado de ser el nuevo encuadre, habló con representantes de la Casa Blanca, con los funcionarios que representan a Biden. Hemos hablado de lo que va a ser el nuevo encuadre de la nación argentina dentro de las naciones que respetan la libertad. Todo con Estados Unidos, todo con Estados Unidos. Ahora, perfecto. Está todo con Estados Unidos, pero resulta que en política tenés que tener un punto de equilibrio. Acá no va a venir Lula a la asunción de Milei, porque Milei dijo que Brasil era un país infiltrado, que no tenía principios, no sé qué dijo, y habló mal de Lula. Y China está mirando que no va a poner, parece que los swap que arregló con el gobierno actual, bueno, se va al gobierno actual, pero la guita, ¿quién la pone? China está comprometida a poner los swap, pero como muestra una alianza incondicional con Estados Unidos, China está por no poner los swap y todavía no pagamos al fondo.
Digo, eso Milei debería saberlo. Ya eligió en su alianza con Macri a Luis Toto Caputo, un defensor del sistema financiero, como ministro de Economía. Recién lo hizo hoy. Y ahora vamos a ver qué pasa con lo que tiene que ver con, y otra declaración tremenda que tiene que ver con la estanflación. Milei volvió y tiró esto ayer y hoy. Estanflación. Estanflación significa que por lo menos en 18 a 24 meses es el plazo para bajar la inflación. Esta inflación mal contenida, sin política, con el argumento del pobre Massa que salió sin apoyo ni siquiera del peronismo para tratar de parar esto y no pudo, pero no llegó a la hiper. Si acá hay esta inflación, como dice Milei, se viene el ajuste brutal, un ajuste brutal que lo vamos a tener que pagar todos nosotros, y esa inflación igual al no crecer, va a bajar, no, va a bajar recién en 18 a 24 meses. Esta es la estanflación. Bueno, y encima Macri le designa a la gente, no sé, alguien le tendrá que decir a Milei un poco las cosas. Vamos a seguir ahora en Trabajadores y Empresarios en un minuto. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios. Está en línea el secretario de Prensa Nacional de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, y secretario de la seccional de Córdoba de la UOM, Rubén Urbano. ¿Cómo estás, Rubén? Luis Lauge te habla. ¿Qué decís? Buenas tardes, Luis. Un gusto hablar con ustedes. Gracias. Rubén, bueno, parece un poco antiguo, pero todos los días se presta, todos los días está esto, un poco un análisis de lo que fue, de lo que te pareció el triunfo de Milei, pero ahora ya hay cosas concretas. Milei está anunciando una estanflación, este, 18 o 24 meses para bajar la inflación. La notable influencia de Schiaretti, vos que conocés el mundo de la política en Córdoba, la notable influencia de Córdoba y del voto cordobés para el triunfo de Milei, que ganó muy bien en todos lados, quiero decirlo, ¿no? Pero que en Córdoba tuvo una superioridad casi 80% a 20, una locura respecto del triunfo de Milei a Massa. Y de lo que fue este comunicado también de la CGT, donde bueno, llama la atención frente a lo que sería la paralización de la obra pública. ¿Me resumís un poquito estas cosas y me decís un poco lo que sentís en este momento? Bueno, yo creo que todos los que hemos de una manera u otra trabajado para que Massa sea el presidente, no fue por algo caprichoso, capcioso, y mucho menos porque creemos que Massa sea el más peronista que haya. No, consideramos que era el hombre indicado que podía tener de cierta manera más llegada con el mundo exterior, con lo que más necesitamos nosotros, que son créditos y que puedan venir aportes, que puedan venir gente a aportar por nuestro país, a la producción de nuestro país. Y evidentemente que esto a nosotros no nos tiene que sorprender. Yo creo que los trabajadores que votaron a Milei no se deben sentir sorprendidos ahora porque inclusive Milei lo vino diciendo. Esto es nuevo. El estanflacionamiento es nuevo y significa, bien lo dijo usted, como qué es lo que significa, pero para ser más claro aún, es un estancamiento de la inflación que va a quedar estancada por no sé cuánto tiempo a valores de Sí. 12-13%. Si está así en 12 en un año, bueno, evidentemente que va a ser la hiperinflación que usted bien lo anunciaba. Evidentemente que acá para eso tuvo ayuda de muchos lados, la autocrítica la hemos venido haciendo y las reflexiones de todo también la hemos venido haciendo. Y sin lugar a dudas que tuvo mucho que ver eh, el pseudo peronista Juan Schiaretti diciendo que apoyándolo a Libertad Liberté, mejor dicho, no es tampoco a Milei. Milei en definitiva pasa a ser un Alberto Fernández de la política nueva, de la que se viene ahora. Viene a ser alguien manejado
juguetonamente por un Macri que sí sabe cómo manejar los virus, sí sabe cómo llevar adelante políticas de hambre, y en todos los aspectos donde él estuvo, el plan que mejor ha funcionado a él y así ha subsistido con sus grandes empresas, le han condonado deudas, le han perdonado un montón de cosas porque sabe cómo mover los hilos. Entonces yo digo, los trabajadores no deben sorprenderse porque esto ya lo vino anunciando y lo vino diciendo. Y evidentemente lo que tenemos que hacer y esperar de la declaración de la CGT, bueno, ni un paso atrás, bueno, Dios quiera, porque la CGT viene haciendo pasos para atrás hace un montón de tiempo, no actúa como tendría que actuar pensando, más allá del gobierno que esté gobernando, que lo que ellos representan son los trabajadores, y hace rato que los trabajadores estaban pensando que la CGT tendría que estar sobre el ring y empezar a dar una pelea a la inflación, a las malas actitudes del gobierno, que no tendría que haber salido de un masa con declaraciones que obviamente quedaban pegadas a la candidatura, como por ejemplo la eliminación del impuesto a las ganancias. Eso hace que se tiene que haber peleado hace mucho tiempo y que no sea ahora que se dé. Por otro lado, yo creo que tenemos es una reflexión propia, que tenemos que estar un poco esperar, porque todavía no está en funciones, a pesar de ya que con las declaraciones que viene haciendo durante la campaña y que está haciendo ahora, y viendo ahora de que tenemos que ver cómo actúa, porque a partir del 10 de diciembre recién ahí va a ser la función que va a tener él. Todo lo que pase antes ni siquiera se va a hacer cargo de las declaraciones, que estas declaraciones pasa lo que está pasando con Brasil y pasa lo que está pasando con China. O sea, no es que yo tengo que ejercer para que recién ahí empiecen a creerme lo que yo digo. Él ya está anunciando eso y él sabe bien que ya es el presidente electo. O sea que las declaraciones que él vaya haciendo tienen mucho contexto y mucho que ver con la realidad que puede ser el día de mañana. Y si no llega a pasar esto, que nos cierran los grifos tanto Brasil como China, y evidentemente que él también está viendo de que la inflación va a seguir perdurando y que va a seguir llegando hasta la hiperinflación. Lo que nosotros lo que venimos hablando de acá de la organización es de que mantenernos firmes con respecto a lo que se viene, porque vamos a tener más que firmes ahora. Tenemos discusiones paritarias que no las tenemos que dejar de lado. Las paritarias se tienen que seguir discutiendo y vamos a lograr que sí se discutan. Y evidentemente que con los anuncios en la obra pública por sí mismo se paran. O sea, hoy por hoy, si él anuncia esas cosas no que lo va a eliminar, sino que lo va a privatizar, bueno, a ver qué privado se va a hacer cargo de ahora, de la obra pública de ahora. Y evidentemente sí, claro, que eso va costando y pegando fuertemente, porque, a ver, muchos pueden decir, bueno, la obra pública será la boca, no, en la obra pública estamos todos, hay montones de gremios que están perjudicados con la paralización de las obras públicas. Y aunque así sea un gremio solo, así sea un trabajador solo, es la preocupación que tenemos que tener todos los dirigentes. Por eso que los anuncios de Milei se tienen que tomar un poquito más en serio, muy a pesar de que dice una cosa ahora y mañana la cambia. Hoy dice que la Bush es montonera y mañana se abraza y se besa y la considera la Virgen del Valle. Dijo lo que dijo de Caputo, que se había robado toda la plata y ahora lo lleva de la mano, pagando un vuelo particular de no sé de la cantidad de miles de dólares para llevarlo para viajar a Estados Unidos y bueno, obviamente que si esa es la idea, vamos a estar con inflación permanente y lo que es lamentable es que acá enero o en marzo más precisamente, muchos de los trabajadores, mucha de la gente que lo votó en Milei quizás esté pidiendo maldito de que haya nuevas elecciones. Claro, yo creo que nosotros Decir. No, lo que decía que nosotros, lamentablemente, no sé si lamentablemente, nosotros debemos ser respetuosos del voto popular, del voto de la gente que eligió, pero que tampoco nadie se equivoque. Que nadie se equivoque si no ver en la calle a nosotros, porque también a nosotros,
más allá de que muchos de los nuestros hayan votado Milei, hayan votado una política neoliberal, esos mismos que han votado antes, nos han votado nosotros también para que seamos los quienes lo dirijamos a esa gente. Y esa gente son trabajadores. Y si nosotros somos respetuosos de la democracia, se tiene que respetar también el voto de los trabajadores al elegir a los dirigentes. Si los dirigentes decimos que esto va mal para los trabajadores, y evidentemente que vamos a tener que estar en la calle sin ninguna duda. Ahora, decime una cosa, Rubén, vos sos miembro de la CGT. Si la CGT salió tarde en apoyar a Massa, como vos dijiste, con toda una política que ya vino del kirchnerismo y del propio peronismo, de una quietud exasperante pensando que Milei no iba ni a llegar ni al 10%, es más, estimulando su candidatura, si querés, una subestimación política, que en política se paga, ¿no? Se paga con la derrota. ¿Qué te hace pensar que va a cumplir la CGT con estas definiciones que hizo el otro día, que hicieron el otro día en la reunión en la UOCRA, diciendo que si avanzan sobre los derechos sindicales se van a tomar medidas, que no va a haber ni un paso atrás, pero que también, como vos decís, no es el momento todavía? ¿Te parece que va a haber más firmeza del sector sindical explicando Sí. que esto, el sentido de la protesta, no es un sentido desestabilizador, sino la No, necesidad no, de ponerse en contra de una política? obvio. No, no, yo creo que Entonces, sí. A ver, no puede. A ver, sí es cierto que la CGT era uno, Massa se apoyó mucho en la CGT para poder, bueno, porque realmente son lo que tenemos un poco más de territorio, lo que podríamos de cierta manera llegar, porque si no, bueno, yo creo que hubiera sido más desastrosa o más fuerte la París el proceso civil. Pero en eso tienen mucho que ver las políticas, y bueno, o las funciones que cumplen algunos políticos, y para que lo entendamos bien, sabemos bien que acá en Buenos Aires está el bastión donde se hace siempre la diferencia, donde el peronismo puede hacer la diferencia. Y acá los mismos votos que recibió el gobernador Kicillof, que bien merecido se lo tiene, no fueron una cantidad de votos para más. Entonces está claramente quienes tenían que haber trabajado por el triunfo de Massa no trabajaron. Quienes tendrían que haber trabajado, y me refiero al kirchnerismo, la Cámpora y todo lo que se creían dueños del país, evidentemente que ahí está la reflexión, y bueno, quizás se haya conversado con alguien, como diciendo, no trabajemos, dejemos que ganen los otros y ahí nos va a ir mejor. Realmente no lo sé. Lo que sí claro. sabemos, lo que sí es claro, no es claro, al menos para quien habla, de que el único gran compromiso que tenemos es con los trabajadores. Más allá de que los trabajadores mismos también hayan votado Sí. Milei, evidente. O sea, hayan votado a, un, a una a una fuerza que no es casualmente la que lo va a dignificar y la que le va a cuidar los derechos Sí. que tiene. Ahora, eso Y está muy bueno, bien, pero vos expresás como dirigente sindical de muchos años también un sentido político, porque si hay algo que yo le reconozco a los dirigentes, sobre todo de la CGT, es que tienen no solo una visión sindical, sino una visión de política. Siempre están detrás de las candidaturas, del candidato que quieren. En general, el sindicalismo es peronista, no es culpa del peronismo que la mayoría sea peronista en los sindicatos. Pero el tema es que si Schiaretti, que no es santo de tu devoción, no está hablando con Milei para convencerlo y pensando en el futuro, pensando para él en el futuro de conducir al peronismo, si no lo está haciendo, sino que es una actitud de nada más que de acompañar y genuflexa. Pero tampoco el propio gobierno, ni Massa, ni el kirchnerismo, ni Máximo Kirchner, ninguno de ellos está también hablando con Milei para aportarle las ventajas ciertas ventajas que son importantes del modelo que quieren sin duda destruir, que parece que no sirvió para nada, y no es tan así, porque podría haber habido una hiperinflación acá si no hubiese habido subsidios. De hace 4 años podría habido una hiper con la pandemia. ¿A vos te parece que está en juego o que hay una crisis profunda en el que el peronismo que va a ser muy difícil
de que se capitalice como oposición el día de mañana? Bueno, a ver, vamos a separar eso en tres partes. Una, primero, nosotros de acá de la UON seguimos sosteniendo una frase que sin solución política acabamos de encontrar solución gremial. Y para esta solución política, evidentemente, que nosotros tenemos que trabajar en política, o trabajar con los políticos que piensen de que van a trabajar para darle solución gremial a los trabajadores. En segundo, por eso es que por ahí la rebeldía nuestra es que por ahí no tenemos extraño la cantidad de dirigentes gremiales que puedan, o los dirigentes gremiales o de trabajadores comunes que ocupan esos cargos como para poder traer esas soluciones que tanto necesitamos. Segundo, en el caso de Schiaretti lo que ha hecho hasta ahora y lo que ha hecho especialmente es pagar los favores. Acordémonos que Schiaretti siempre ha sido si no el empleado, el cuasi empleado de Macri, desde el padre al hijo. Acordémonos que Schiaretti estuvo en Brasil, según el refugiado, pero siempre como director de la FIGAN, que era de Macri, y eso evidentemente que ha ido pagando de a poco, ido pagando esa deuda, y ahora ya no creo que tengan necesidad ni tengan la energía como para seguir quería haciéndose cargo de algo. Yo creo que ya se termina la vida política de ese hombre. Y tercero, bueno, evidentemente que acá hay un montón de gente que tiene que hacer autocrítica, que está bien, que todavía no es el momento, quizás están esperando que se asumen para después ir y empezar a acercarse a Milei y a hablar con Milei. Lo que pasa es que acá hay muchos del partido, muchos del peronismo, que no saben si hablar primero con Milei o hablar con Macri, no saben quién es que realmente va a conducir esa fuerza. Pero bueno, yo creo que si tienen que esperar a que se define después de diciembre, gabinete y todo ese tipo de cosas, acercarse con que se tiene que acercar, y esperemos que se acerquen con fuerte crítica, no que se acerquen con los pantalones en la mano. Es decir, que si tienen que acercarse y conversar, porque estamos en un Estado democrático donde tenemos que buscar el consenso primero, y si el consenso no existe, bueno, buscar las otras formas para que se puedan mantener los derechos y las reformas que bien ha hecho el gobierno peronista y que tiene que seguir manteniendo. Y si no es así, bueno, yo no entiendo como dirigente gremial y como militante peronista no entiendo otro camino más que de la lucha, ¿no es cierto? Lo que el Perón nos enseñó. Ahora, lo que sí tenemos que tener mucho cuidado de que toda la fuerza política y que toda la fuerza gremial que va a necesitar el nuevo gobierno que no la tiene porque no anda buscando a quién poner como diputado, como ministro, como director, como secretario, anda buscando en todas las fuerzas. Lo que esperemos que no le demos de sobra después y que todos se conviertan en parte de este gobierno, ¿no? Y que se olviden de las raíces, que se olviden del peronismo y que de repente hay un montón de dirigentes gremiales que están queriendo trabajar bajo las normas de Milei y que hay referentes peronistas que han trabajado y que siguen teniendo el mote de peronista y que estén trabajando en el Polo Milei. Eso sería lo peor que nos podría llegar a suceder. Rubén, te agradezco muchísimo este panorama que nos trazaste, porque lo quería hacer precisamente porque no había solamente una pata sindical, sino vos tenés, como decía al principio, una interpretación muy política, muy de fondo dentro del peronismo y dentro de lo que es el poder, finalmente, ¿no? Así que te agradezco la participación en el programa. No, por favor, gracias a usted, Luis, y gracias por llamarme. Al contrario, Rubén Urbano, secretario general de la UOM, secretario de prensa, perdón, de la UOM nacional y secretario de la seccional Córdoba del gremio metalúrgico, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras, en un fit vamos a cuidarte.
¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran espresso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tu bebida favorita con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conoce todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Comienzo espacio publicitario. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Fin espacio publicitario. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios. Estamos hablando de lo que fue, ya dijimos, la gira de Milei. Antes de su viaje a Estados Unidos, el presidente avanzó y dijo que va a llamar a sesiones extraordinarias para tratar un paquete de reformas y leyes clave para el inicio de su gobierno. Milei tiene, y en eso, desde el punto de vista político, es impecable su actitud, porque tiene que ser no por el ajuste, ¿no?, sino las medidas de gobierno, después del contundente apoyo en la segunda vuelta electoral, tiene que tomar las medidas ya. Si en esto se demora y encima está influido por otra fuerza que no ganó, y empiezan las disputas como están empezando a ver en los cargos en el gabinete y en la influencia en el poder, a ver si se entiende. La Libertad Avanza ahora tiene un aliado que le está resultando caro, que es ni siquiera Juntos por el Cambio, sino los sectores que apoyan a Macri. Entonces, con el peronismo, bien, gracias, dando vuelta por ahí. Massa no se sabe, parece que va a trabajar en Estados Unidos en un fondo de inversión, una cosa de terror. Bueno, Kicillof no puede más con su vida, es gobernador, ganó por un punto en la segunda vuelta. Entonces, va a llamar a legislaciones extraordinarias Milei y van a hacer un paquete de reformas y leyes asociadas, pero que no habrá un único texto, una ley ómnibus. Me da la impresión que quiere tomar punto por punto, buscar un equilibrio político para que las leyes tomen curso. La prioridad es a nivel económico, es evitar la hiperinflación, pero él habla de un ajuste. En 2 años van a ser 2 años muy bravos, sin duda. Y que dentro de la ley todo y fuera de la ley nada, respetando los contratos y respetando los derechos de propiedad. Parece ser que tampoco habría como un fondo aparentemente para los desposeídos. El tema es cómo es la relación con los planes. Si saca los planes y los deja él quiere la depuración de los planes. Desde el punto de vista hasta ideológico y práctico es verdad, pero tampoco es que de los que reclaman planes, todos los planes son de los dirigentes. Hay mucha pobreza. Es decir, el tema es cómo enfrenta el tema social, pero la cuestión es que quiere hacer este paquete de medidas que va a ser un paquete de medidas de ajuste, y para eso necesita un equilibrio, sobre todo con el Congreso. Y ahí es donde veníamos diciendo de entrada, para explicarlo bien, lo que tiene que ver con la pelea por la presidencia de diputados. Precisamente Mauricio Macri estaba muy de mal humor, volviendo de un viaje por los Emiratos Árabes, porque Patricia Bullrich tuvo una reunión por su cuenta con Guillermo Francos y con otros dirigentes, con Guillermo Lombardo, no, a ver, con quien va a ser el ministro de Infraestructura, bueno, con las personas importantes de Milei, para, aparentemente ahí le dieron el aval para ser la próxima ministra de Seguridad. Esto no lo anunciaron todavía oficialmente y todavía no se sabe, pero la otra disputa es si Milei
y quiere apoyar la libertad, apoya a Florencio Randazzo, que es de Schiaretti, precisamente, uno de los aliados que tiene. Eso es lo que nos quiere, Juntos por el Cambio, nos quiere el PRO, ¿no es cierto? Ahí hay que hablar con muchos. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios. Guillermo Lombardo, no. ¿Cómo se llama Guillermo? Gana de Boca. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios, esta vez hablando con el presidente de la Confederación Económica, la Confederación General Empresaria de la República Argentina, Marcelo Fernández, que está en línea. ¿Cómo estás, Marcelo? Luis Lauge para Trabajadores y Empresarios por Ecomedios. Hola Luis, ¿cómo estás? Un saludo a todos los oyentes, ¿cómo va? Marcelo, decime una cosita, me parece indispensable, en el medio de lo que estamos discutiendo de las inversiones privadas que se supone que la Libertad Avanza va a convocar, reemplazando casi al Estado, en este caso, y me parece que si hubo una política acá equivocada, vos dirás si fue así o no del actual gobierno, pero respecto del apoyo a las pymes, que vos representás, a un sector importante de las pymes que vos representás, ¿qué esperás del próximo presidente electo de Milei? ¿Qué rumbo debe seguir para que las pymes nos vuelvan a tener la experiencia que tuvieron 4 años antes, hace 8 años atrás, y que no se pierda lo obtenido, ¿no? ¿O qué medidas deberían tomar? ¿Cómo lo ves? Bueno, realmente todavía tenemos la expectativa esperando de saber quiénes van a ser los funcionarios. Luis, no sabemos quién va a estar en el área, digamos, productiva. ¿Está bajo llave o no está designado? O bueno, o por ahora no han pensado en este tema. Vemos que todos los días se está hablando de economía y de finanzas, vemos el viaje, que se trató de esto, de las LELIQs, de la deuda, de la tasa de interés, del tipo de cambio, del déficit fiscal. Bueno, lo que siempre decimos, ¿no? La pyme, no queremos que se hable de eso, nos gustaría que se hable más de producción y trabajo que de economía y finanzas. Sabemos y conocemos la situación del país y es notoria, en los últimos tiempos ha sido muy evidente, pero bueno, nos gustaría hablar de producción y trabajo, así que no vemos que esté en la agenda hoy del próximo presidente a partir del 10 de diciembre. Y la verdad que no te puedo decir qué va a ser. Sí te puedo decir que me gustaría que se hable de producción y trabajo, claro, en algún momento lo mencione, porque no lo hizo durante la campaña, no hubo oficialmente, por supuesto, hubiéramos recibido a sus equipos dentro de la entidad, no iniciamos contactos, pero no vino nadie. Creo que esto le pasó también a la Unión Industrial y a otras entidades que esperaban poder charlar con quien fuera de sus equipos justamente para ver las medidas que tiene pensado y cuáles eran también nuestras propuestas. Nuestras propuestas son claras, el hecho de capacitar a la gente de los planes para mano de obra en oficios, el hecho de, obviamente, de las comercializadoras de productos argentinos en el exterior para fomentar la exportación de las pymes, que lo habíamos dicho en su momento, hace un año, justo se lo dijimos al ministro de Economía, que en aquel momento no era candidato, Sergio Massa, el uso de dólares propios para poder importar y facilitar el acceso a las materias primas que hoy necesitamos los empresarios y que dado por la escasez de divisas, el Estado no lo puede hacer y que lo hagan los privados. Hoy tenemos una diferencia alta del tipo de cambio
del oficial con respecto al paralelo, pero en aquel momento era del 80%, si bien era una diferencia, no es la de hoy, que está en el 100 y pico, casi 200%, entonces creemos que, bueno, vemos que se va a ir a una unificación cambiaria y me parece que ahora sí va a ser, el empresario va a tener que entender que va a tener que usar sus ahorros o de donde los consiga en dólares propios para poder importar las materias primas, así que evidentemente esto se va a sincerar en el corto plazo, si no, no vamos a producir. Entonces, creo que va a haber una gran convocatoria del gobierno a esto, pero para eso necesitamos que se unifique lo más posible, o que la brecha sea muy corta, o que desaparezca el dólar blue, que creemos que no va a desaparecer, pero bueno, la única manera va a ser el dólar privado, porque como te dije, el Estado no lo tiene y no va a tener tampoco dólares de financiamiento externo. ¿Cómo vamos a hacer para comprar materias primas? Bueno, con lo que pueda conseguir el sector privado de dólares propios. Así que me parece que es lo que se viene, creo que esta medida la tiene que tomar y habilitar y un poco hacer la vista gorda, lo que sería un blanqueo de oficio y un blanqueo, digamos, un blanqueo ya in situ, ¿no? Porque evidentemente si se va a investigar de dónde salen todos los dólares que se consigan para producir, creo que nadie lo va a querer poner y así la situación va a ser más crítica. Por supuesto que después podrá cobrar impuestos. ¿Vos te imaginás que para las pymes la presencia, porque en esto lo designó hoy, por lo menos lo confirmó por radio el presidente Milei, Luis Toto Caputo puede ser un ministro de Economía que se ocupe, se ocupó en la época de Macri también como presidente del Banco Central y es un hombre vinculado al sector financiero? ¿No lo ves a economía en ese caso pensando en la producción y el trabajo? O quizá el Ministerio de Infraestructura, como un Guillermo Ferraro, que va a tomar varias áreas. Bueno, la Secretaría de Trabajo se va a convertir en una secretaría, digamos. ¿No ves que el perfil venga por ese lado, no? No. Toto Caputo no tiene absolutamente nada que ver con el producción y trabajo. Es el del sector financiero, que es más especulativo, que es más de mercado. No lo veo para nada. Lo que no sé es en la reforma que piensa mandar Milei, si efectivamente el área de industria va a pasar a infraestructura o va a economía. Hay que ver también qué hace con el sector del agro, si la Secretaría de Cultura va a ir también al Ministerio de Economía o pasar a infraestructura. Pero me parece que necesitamos urgente que esto se defina para saber con quién tenemos que conversar, con quién nos tenemos que sentar, con quién tenemos que discutir. Así que veremos, vuelvo a decirte, Luis, tenemos que tener paciencia y tampoco podemos ni elogiar ni criticar porque no sabemos absolutamente nada. Hemos visto algunos compañeros de las entidades que han felicitado, aplaudido, festejado y otros que han dicho un montón de cuestiones en contra. Vuelvo a decirte, muchos de nosotros hasta nos estuvimos activos en la campaña porque creíamos que Massa iba a ser, digamos, como ministro de Economía lo demostró con las medidas y bueno, nosotros creímos que las medidas que estaba tomando desde el ministerio iba a ser su política hacia la pyme y del otro lado no tuvimos con quién hablar, con lo cual era evidente y pública cuál era nuestra posición. Bueno, ya está, ya se terminó. Ni siquiera ahora tuvieron un contacto con nadie del gobierno, de la Libertad Avanza para no lo tuvieron. No, y del sector de Juntos por el Cambio, lo que sería el PRO del momento de Macri, de Cambiemos, que bueno, el PRO era evidentemente quien la fuerza mayoritaria, mucho más allá de la radical, sabemos cuáles fueron sus políticas del 2015 al 2019. Tenemos una pequeña esperanza, Luis, es que no sea la misma. Si va a ser la misma, ya sabemos en qué va a derivar y en qué rol vamos a tener que jugar como Cejera. O sea, esto es así. Y aparte estuvimos excluidos. ¿Cuál sería repetir lo mismo? Porque de golpe los pymes reciben un subsidio, reciben apoyo. Esto parece una mala palabra en boca del presidente electo. Todo tiene que ser a través de la inversión privada y el que no la tenga, no sé, que se arregle. Sí, bueno, a ver, eso no sería lo más dramático porque estaríamos todos en las mismas condiciones, porque si uno tiene el dólar oficial y otro tiene que poner su propio dólar, ahí estaría complicado. La complicación sería la política, es decir, de una apertura indiscriminada, fomentando las importaciones y atacando a los sectores productivos, las tarifas, yo no digo que no haya que ajustarlas, pero si las tarifas para la industria van a ser altísimas, evidentemente
los gas dependientes, los electrodependientes van a tener un costo altísimo y no van a poder producir nada. Si no va a haber un plan del Estado con la banca oficial acompañando un poco más a las pymes en el crédito, la inversión va a ser muy difícil. ¿Quién nos va a prestar? Entonces, bueno, y eso fue lo que pasó en el gobierno anterior, en el gobierno de Macri. Entonces digo, bueno, si van a venir con esa tesitura, estamos fritos. Pero como te dije, me parece que no me quiero anticipar, vamos a esperar, esperemos tener mejor diálogo. En esos 4 años no lo pudimos hacer, esperemos tenerlo ahora. Claro, el diálogo, lo que pasa es que el propio presidente Milei no anuncia cosas todavía, se muestra muy permeable a la influencia, ya habíamos hablado, de Mauricio Macri y demás, pero además yo le sumé un punto, recién hablamos con el dirigente, con el secretario de prensa de la UOM, con Rubén Urbano, un dirigente sindical muy de Córdoba, muy combativo y muy inteligente, que planteaba también el hecho de que el día de mañana, a mi pregunta, el propio peronismo tuviera una forma orgánica o no, pero como oposición, y que se acercara, vos que fuiste diputado del justicialismo, ¿estarían esperando ustedes que haya, que se constituya un sector peronismo, sea el kirchnerismo o sea quien sea, pero que como oposición para que salga en apoyo de ustedes, de las pymes, defendiendo al final este modelo? Porque como ni Massa aparece, y no aparece nadie defendiendo ni siquiera el pago de los aguinaldos de los gobernadores, no sale nadie a hablar, pareciera que acá no hubiese ni oposición, que el peronismo hubiese desaparecido de la tierra, ¿no? ¿Es un poco así o esperan a algún intérprete político ustedes también? Mirá, nosotros tenemos relaciones, obviamente, y yo las personales y institucionales con lo que es el peronismo, bueno, quería llamarlo kirchnerismo también. O sea, lamentablemente no se ha unificado el liderazgo dentro de esto. O sea, el peronismo y el kirchnerismo, hay que decirlo, y esto ha sido así, no han sido lo mismo durante todos estos años. No vaya a saber uno por qué, por una cuestión de apellidos, ¿no? Porque vos debes sacar Kirchner y Perón, es ismo. Entonces, sería bueno que no fuera una... Me parece que habría que buscar una fórmula que nuclea a todos. No sé si llámese Unión por la Patria, justicialismo, el Frente de Todos, Frente para la Victoria, poner la palabra que quieras, pero que unifique a la oposición. Lamentablemente ha habido pujas, son públicas y notorias, entonces no hubo un liderazgo claro, si bien lo tuvo Cristina Fernández de Kirchner, esto no cabe ninguna duda, quien más ha liderado un espacio y ha tenido la mayor fuerza política desde la oposición, bueno, no se ha conseguido unificar por tal vez la falta de discusión o la falta de integración. ¿Quién tiene mayor responsabilidad? No lo sé. Habría que analizarlo, a ver si tuvo la conducción o tuvo las bases, que no se dejaron conducir. Esto sería bueno que también hace un debate, pero no aparece ese liderazgo, como vos decís. Yo supongo que en marzo o en abril, si no aparece alguien nuevo o alguien viejo, pero que realmente lidere esto, estoy convencido que va a volver a Cristina. Esto es así. ¿Por qué? Porque lo va a pedir la gente. Si las medidas que se toman no son buenas y todo lo que ocurre en el país es más o menos lo que pasó profundizado, bueno, el liderazgo de Cristina es notorio. ¿Por qué? No nos olvidemos que tiene al gobernador de la provincia de Buenos Aires, de la cual lo fomentó, y tiene senadores y diputados, y tiene intendentes. ¿Y por qué no algún gobernador también de provincia que acompañe? ¿Esta estructura la tiene otro? Sí, alguna prevención que hacen algunos dirigentes con buenas intenciones, hablan de que haya dirigentes peronistas que sean cooptados en el fondo por Milei, ¿no? Dándose vuelta con el tiempo, lamentablemente. No creo que se produzca tan así, pero bueno, no sé si lo van a convocar al peronismo orgánicamente o algún dirigente. Creo que hay que esperar, Luis. Creo que estos 3-4 meses van a ser vitales para saber qué pasa. Yo creo que en marzo, en abril va a haber un panorama más claro de la política, si aparece una oposición ordenada o un pedazo de oposición y otros se quedan más callados. No lo sé, pero digo, no hay un liderazgo claro, como vos dijiste, y creo que si no aparece, evidentemente vamos a la receta de otros tiempos, donde hay una líder que es evidente que la hubo, la hay y la habrá de un espacio.
que no se ha conseguido conformar en un espacio mayoritario. Esto es lo que también hay que discutir, porque si no, no se hubieran perdido las elecciones. Así que no se ha conseguido amalgamar en Unión por la Patria. Bueno, veremos, Luis, a ver qué ocurre, si se consigue unificar, porque por supuesto, en caso de que las políticas sean desacertadas hacia nuestro sector, vamos a necesitar de un poder político desde la oposición. Te agradezco, Marcelo, que nos dieras un panorama sobre todo esto. Por supuesto que hay muchas expectativas, pero todavía ninguna cosa, bueno, sí en los dichos, pero todavía hay que verlo correr al gobierno, pero de todas maneras uno puede ir presumiendo y bueno, de allí tu comentario y que, bueno, saber qué pueden pasar con las pymes me parece que es muy importante para todos. Te agradezco que hayas tenido la valentía de comentarlo y bueno, vamos a estar en contacto permanente, ¿eh? Te agradezco mucho. No, gracias, Luis, y bueno, a tu disposición cuando así lo requieran. Bárbaro. Marcelo, te agradezco muchísimo y gracias por todo. Gracias. Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Económica de la República Argentina, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Geopolítica hoy. El zoom sobre la noticia destacada del momento. La columna de Leandro Lauger. Capítulo 25. Reino Unido y por qué la primera gobernante libertaria del mundo no duró ni 45 días. Nos remontamos un año atrás, a noviembre de 2022, cuando Elizabeth Liz Truss del Partido Conservador fue nombrada con el poderoso cargo de Primer Ministra del Reino Unido, justamente habiendo sido juramentada en el cargo por la reina Isabel II, que moriría 2 días después. Fue elegida por sobre el actual primer ministro Rishi Sunak, de origen indio-británico. Estos notables liberales que la eligieron la destacaron por su ambición, por su dogmatismo doctrinario neoliberal y por su derechismo sin disculpas. Planteaba desde un principio un plan de reformas administrativas, económicas, financieras y de todas las carteras del gabinete. Por supuesto, ese plan se sustentaba en una reforma y reducción del presupuesto, en un achicamiento de las funciones del Estado y, cómo no, en una reducción de impuestos para los multimillonarios. Justamente esta ansiedad a la hora de estas reformas rápidas, express, no reparó en detalles ni en consecuencias indeseadas de sus acciones. Justamente se derrumbaron la libra esterlina y los títulos hipotecarios de deuda del Estado. Por lo mismo se redujo la capacidad del Estado de endeudarse, ya alta, más de $1 billón, mejor dicho, de libras esterlinas y en aumento, y los fondos de pensión y de jubilación perdieron capitalización. Esto generó también una situación económica muy inestable, sumado, y creo que es lo principal, a que no pensó justamente en el día a día de los ciudadanos. Por pensar en su dogmatismo y en sus ansias de reformas para beneficiar a los mismos de siempre, no pensó en la gente común. Y justamente ante la inflación en aumento que se vive en Europa, ante el aumento de los alquileres, de las hipotecas y del costo de vida en general, hizo que justamente su gobierno no tuviera otra salida que renunciar a los 45 días de haber llegado a ese cargo. Este hecho nos pone de frente ante al doble juego que se enfrentó Liz Truss y que no supo manejar. Este es el de reformar a toda velocidad y justamente, pero también tener la capacidad de obligar a esas reformas. De obligar es una manera muy diplomática, ¿no? De forzar a esas reformas. Y esa aceleración, justamente, y ese doble juego entre reformar y obligar, no previó la aceleración de los deterioros no anticipados. Justamente el peso de todos estos errores
aplastó a Liz Truss. No estoy diciendo que esto vuelva a pasar en Argentina o en algún otro país, pero creo que es cierto que, como dice la política comparada, siempre es interesante analizar los hechos de otros países para poder sacar conclusiones que puedan servir para la actualidad. Muchas gracias, nos vemos en otro envío. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios. Muy interesante la columna de Leandro porque, bueno, tiene que ver con lo provisorio de determinados mandatos, la falta de... a veces cuesta mucho decir cosas sin mucho fundamento y no tener la planificación necesaria. Puede ser agradable. Además tiene que ver el resultado de Milei tiene que ver con un hartazgo con la manera de hacer política y con todos los problemas de liderazgo que estamos relatando, sin embargo, pero después se puede deteriorar mucho un gobierno si no aplica las medidas que tiene que tomar, ¿no? Y sobre todo cuando hablo yo de la influencia de otros partidos, de otros sectores, la influencia, por ejemplo, de un sector del PRO, me parece que fue más espontáneo, si se quiere, la influencia de Patricia Bullrich, que se dijo de todo con Milei, pero que sabe que buscar oportunidades, en todo caso, para escalar, y no como en el caso de Mauricio Macri y de amigos de Macri en la justicia, donde, por ejemplo, ayer hubo sucesos que muestran a las claras mucha impunidad, independientemente de lo que corresponda, de lo que realmente la medida que realmente se toma. Cuando es inoportuna y anunciada en un mal momento puede quedar vacía de contenido. Fue así que la Cámara Federal, justo ayer, revocó el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa sobre la ruta del dinero K, que es lo que explicaba antes, y al propio Macri lo sobreseyeron en la Cámara de Casación, lo sobreseyó en la causa del espionaje de Lara San Juan. Todo junto, en el mismo momento, y también en el mismo momento, como fenómeno social, la falta de discusión política y de presencia y de liderazgo que no tienen el peronismo, que no tiene el radicalismo, que también genera ese vacío y no nos olvidemos que Juntos por el Cambio, o que Cambiemos, en enero de este año tenía la elección casi asegurada y sus propias peleas internas, en ese entonces entre Bullrich y Rodríguez Larreta y demás, terminaron socavando su propio poder, que ahora llega prestado de la mano de Milei, es otra cosa, pero al final termina apareciendo un actor inesperado que termina dando lecciones de cómo se hace política, que es Juan Román Riquelme, en el mismo momento en que se anuncian estas decisiones de la justicia, una justicia muy sospechada de estar de la mano del poder económico, se suspenden las elecciones en el Club Boca Juniors. Entonces ayer hubo un entredicho en conferencia de prensa entre las denuncias que hizo Mauricio Macri y Andrés Ibarra, el presidente de la fórmula Ibarra-Macri, la fórmula de oposición para presidir a Boca, las denuncias de votantes adherentes que se convirtieron en activos, una cuestión de cantidad de habilitados o inhabilitados para votar, y apareció Riquelme hablando de esto, defendiendo un modelo y diciendo que la llegada de Macri a Boca sería para privatizar el fútbol, un tema que también se está hablando mucho con los dirigentes del fútbol, que en general en la AFA se lo dio por desechado, pero que en este caso no podría decirse que vaya a ocurrir. Riquelme aparece como el tipo, un jugador de fútbol aparece como el tipo que realmente hizo política y que está buscando una solución y que está buscando ganar en Boca y tener un triunfo también simbólico. Bueno, entre todas estas cosas, incertidumbres y demás, falta muy poquito para la Asunción, vamos a ver las medidas de corto plazo, las extraordinarias y bueno, y el ajuste que sin duda va a haber en las próximas semanas de la mano del nuevo gobierno. Con Javier
con Leandro Lauge en la producción periodística y Javier Martínez en la operación técnica. Esto fue Trabajadores y Empresarios. El miércoles que viene de 4 a 5 nos vemos aquí por Ecomedios. Gracias a todos. Hasta luego. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,